Nos dice la Biblia en el libro de Job, los que consideran los eruditos, los estudiosos, el libro más antiguo de la Biblia, Job capítulo 1, versículos 13 hasta el 20. Dice, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pasaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía. Otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Y en estos versos de un libro muy antiguo vemos una gran crisis en la vida de una persona. Y debo decir una serie de crisis en un solo día que llegan a la vida de una persona, una misma persona. Y creo que es tan devastador lo que presenta el pasaje para que sea algo tan corrido y que coincida en un mismo día, que sería razón suficiente para que este hombre tal vez entrase en una gran depresión, en una gran crisis, en rebeldía tal vez contra Dios y muchas cosas que podrían venir a nuestra mente ante un escenario como este de tantas situaciones difíciles. Durante la crisis cada persona suele tomar sus propias acciones y decisiones. Sin embargo, estas acciones van a determinar el resultado de la crisis, ya sea que esa se convierta en una oportunidad para nuestras vidas o en una amenaza para nuestras vidas. Y amenazas hemos sentido nosotros recientemente y otras personas en nuestro entorno y en otros lugares. Pero Job era un hombre considerado en aquel tiempo un hombre próspero en todos los aspectos de su vida. Tenía prosperidad económica, tenía prosperidad en términos de familia, hijos, tenía prosperidad espiritual y social. Era un hombre que gozaba de muchas cosas que nosotros quizás anhelamos tener también. Era considerado un hombre intachable, era un hombre íntegro, era un hombre sabio y que estaba cerca de Dios. No era un hombre impío, ni alguien que estuviese caminando en caminos del mal, ni contra Dios. Y un día recibió todas estas noticias de tragedias tan difíciles. Yo creo que las más difíciles que alguien pudiera enfrentar. Robo, muerte de sus animales, muerte de sus empleados, muerte de todos sus hijos y más adelante la enfermedad que llegó a su vida. Y esto iba a desencadenar quizá la crisis más difícil de su vida. Creo que nosotros con todo lo que podemos quizá contabilizar que hemos enfrentado, tal vez algunas de estas, pero en momentos distintos en nuestra vida, en diferentes edades, en diferentes décadas, pero todas juntas. Entonces es increíble cómo cambió la vida de Job en un día. No tuvo solamente una crisis, sino varias crisis. Si tú pierdes tu fuerza laboral, tus criados, si pierdes tus animales o los perdías en aquella época, que era tu ingreso, o representaba tu ingreso, tu alimento, y cómo también brindarle alimento a tus hijos. Y sumado a eso pierdes tus hijos, quedándose sin descendencia. Algo muy triste para alguien en cualquier época. Entonces, hasta este momento de la historia tenía un cuadro sumamente devastador. Sabemos que luego pierde la salud y su vida cambia radicalmente. En un instante. Y la vida de nosotros puede cambiar en un instante. Cuando miras a Job, no estás mirando solo a un ser lejano, a una persona que existió hace muchos años, sino a alguien con quien te puedes identificar. Alguien que puede ser la persona que represente lo que nos puede pasar en algún momento.
Y son momentos difíciles en donde normalmente vienen preguntas a nuestra mente. Las cosas pueden cambiar en nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. A la gente le cambió la vida el huracán Fiona aquí en Puerto Rico, de la noche a la mañana, pero estaba viendo lo que sucedió en Florida y le cambió la vida a la gente en Florida de la noche a la mañana, pérdida total de sus hogares, de su inversión de toda la vida, posiblemente pérdida de empleo a causa de todo el daño, por el daño causado en esa zona, y muchas otras pérdidas familiares, etcétera. ¿Y cómo respondemos a las preguntas? Y elijo a Job porque aprendemos de lo que él hizo, de modo que vemos aquí y vemos en su historia cómo podemos responder a la crisis, cómo podemos hacerlo de la manera que él lo hizo y de una forma que no nos destruya. Dice la palabra, y este es el verso 20 que aún no he leído, leí hasta el 19, y el verso 20 es clave, dice, Job se levantó, primero se levantó, y rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo con una razón, para adorar. Mire la reacción de Job ante las crisis de la vida. Y yo quiero que miremos algo que quizás mencioné la semana pasada, y esto viene siendo como una continuación en esta serie de lecciones desde la crisis, porque la semana pasada hablamos de que dependemos de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Pero estamos viendo a Dios presente en nuestras vidas todo el tiempo también. Y una cosa que es real es que o nos rendimos ante la crisis o nos rendimos a Dios ante la crisis. Una de dos. O nos rendimos por la crisis, por lo que está pasando, o nos rendimos ante Dios, que es muy diferente ante una crisis. Y creo que esa fue la reacción, o describe en cierta manera la reacción total de Job. La primera acción que hace Job, que vemos en este primer día de esa crisis, fue levantarse. Dice el pasaje que se levantó. Job se levantó. Esa es la primera acción que él lleva a cabo, y creo que no era para menos que este hombre estuviera literalmente en el suelo. Tú te imaginas a alguien con todas estas noticias y está en el suelo, está caído, está derribado, está totalmente devastado. Sin embargo, dice que él se levanta. No es lo que tú esperas inicialmente. En ese día tan oscuro, doloroso de su vida, él toma esa decisión. Así que la primera acción correcta de Job fue levantarse. Definitivamente para levantarnos, sencillamente tenemos que haber caído primero. Aquí está implícito cómo estaba Job inicialmente. Él estaba caído, pero se levanta. Y yo no sé cómo estás en este día, no sé cómo te sientes, no sé qué dolor puede haber en tu corazón, yo no sé si tienes en este momento esperanza o no, cómo te sientes. No sé cuántas pérdidas estés experimentando en este momento. Y no sé si has tenido algunas mayores que otras personas. Pero hay alguien que sí sé y hay algo que sí se debo decir, es que hoy puedes tomar la decisión de levantarte, así como Job lo hizo, a pesar de su gran dolor. El tiempo es oro en tiempos de crisis. El tiempo es oro en tiempos de crisis. Es tiempo de levantarse, aún en medio del dolor, aún en medio de la incertidumbre, del temor, aún en medio de la tragedia. Job no se quedó allí. Tampoco se fue desesperado a ver cómo reiniciaba todo, cómo reiniciaba sus negocios y su vida, cómo la restablecía. De golpe, en ese momento se levantó. Ahora hay algo más. Él dice que pasó algo más en su vida. Él siente algo en particular. Siente algo en particular. Durante una crisis no cabe duda que la actitud es fundamental para poder superarla, pero no solo con una buena actitud se supera una crisis. Tiene que haber cosas adicionales. Cuando enfrentamos pérdidas, rupturas, dolores, soledad, abandono y quiebra, todos quisiéramos tener una buena actitud. Pero eso no siempre es sencillo. Todos quisiéramos tener la mejor actitud para superarla, pero no siempre es fácil. No va a ser tan simple. No creo que exista alguien que anhele quedarse en la tragedia, pero por encima de esa misma razón, es que es tan importante lo que hacemos mientras atravesamos las tragedias. Gracias. Entonces Job, después de caer en el suelo, decide levantarse, y me encanta lo que hace después de levantarse. Porque aunque Job era muy reconocido por ser un hombre fuerte, por ser un hombre poderoso, exitoso, cercano a Dios, finalmente era un ser humano más como tú y yo, de carne y hueso. No era un superhombre, era un hombre frágil. Era tan frágil como cualquiera de nosotros.
Y podemos idealizar a los personajes bíblicos, podemos presentarlos como superhéroes, verlos como alguien superhumano que no es real. Y vemos aquí a la fragilidad de Job. Y una vez que se levanta, entonces él decide expresar a Dios lo que hay en su corazón, los sentimientos que tiene de dolor, de ira, de la más profunda tristeza, porque sencillamente siente dolor en toda su alma y siente eso en su cuerpo y todo su espíritu. Y lo que le acaba de pasar es sumamente fuerte y difícil. Ahora dice el verso que Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró, como les mencioné, la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Rasgar un vestido, y usted dice, ¿por qué rasgar un vestido? Bueno, en ese tiempo, rasgar un vestido en esa época era una señal de esas muchas señales representativas del dolor. Después hace lo otro, que es rasurar su cabeza como una señal externa de duelo. De modo que eso culturalmente era lo que se hacía y las personas podían saber que su corazón estaba destrozado, la gente podía saberlo, que estaban llorando, que estaban quizás en luto y que en cierta forma estaban abatidos. Y podemos ver en Job algo importante. Job sí supo expresar lo que sentía en medio de la situación. Es imposible no percibir el dolor grande que había en su vida. Dolor tan grande en su vida que Job deseó nunca haber nacido. En un momento dice eso. Era tanto su dolor que solo quería morirse, lo dice en otro verso, en otro pasaje. No encontraba una razón para seguir viviendo, no entendía por qué estaba viviendo tan difícil momento, aunque era un hombre bueno, justo y cercano a Dios. Porque sencillamente entendió que los dolores, las pruebas, las tormentas y las crisis son parte de esta vida. Pero eso sí, él, al igual que tú y yo, sentía rabia, ira, algún tipo de coraje por la impotencia, frustración, soledad, angustia, temor. Y por eso necesitaba expresarlo, hablarlo, tenía que escribirlo, tenía que gritarlo, tenía que, de alguna manera, reconocerlo. Porque lo que no reconocemos no lo podemos enfrentar. Si no reconocemos el dolor, no podemos enfrentarlo en nuestras vidas. Y lo que no enfrentamos, no lo podemos, ¿qué? No lo podemos superar. Entonces Dios nos llama a reconocer el dolor, también enfrentarlo y superarlo. Y bien, de este modo aprendemos la segunda acción que Job hizo, que fue en esta crisis tomar tiempo para sentir, ver sus emociones, para expresar y validar esas emociones, para vivir su duelo por todo lo perdido, para llorar y lamentar, para explorar y ser libre de todo aquello. Acción que tú y yo también necesitamos en medio de la crisis. La necesitamos también. Dice el pasaje en el capítulo 3 de Job, versículos 25 al 26, más adelante, capítulo 3, estábamos en el primero. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz, ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Y es posible que nos hayamos sentido así en algún punto de nuestra vida, en algún momento, no sé si recientemente con lo que aconteció, pero en algún momento de nuestra vida, en algún punto hemos estado en esta misma situación de agitación. Entonces Job se levantó y tenemos que levantarnos. Cuando llega la crisis, Job sintió, tenemos que sentir, expresar lo que sentimos, es bien importante expresarlo, mirar nuestra realidad de frente, lamentar lo que ha sucedido, llorar las pérdidas. El duelo es importante para poder manejar lo que se fue. Y mientras haces esto, no olvidar que Dios sigue presente todo el tiempo. Estamos centrados en esa idea, Dios siempre está presente. Y mientras lloras tus pérdidas, reconoces que Dios sigue presente. Eso es bien importante, porque eso es lo que no cambia. Todo el panorama puede cambiar, todas las circunstancias pueden alterarse, todas las cosas pueden ponerse de patas arriba, como decimos nosotros en buen boricua, patas arriba. Pero Dios sigue presente y sigue contigo. Y esa es la gran diferencia. No olvidar esto, porque validamos las emociones, validamos nuestro dolor, pero Dios sigue allí con nosotros. Y hemos decidido no quedarnos caídos y levantarnos. Y entonces hemos sido libres, rasgando nuestros corazones, tal vez, no nuestras vestiduras como Job, pero se rasga nuestro corazón para expresar nuestro dolor. El rasgar las vestiduras significaba que el corazón estaba roto, que había quebrantamiento. Y nuestro corazón se puede sentir así a veces, quebrantado, roto.
y expresa dolor. Nuestras pérdidas y frustraciones están allí. Nos permitimos sentir y entramos en una realidad de, en lugar de fingir que estamos bien, reconocer que no estamos tan bien. Y necesitamos eso en las iglesias, necesitamos ese espacio, esa oportunidad en las iglesias, en nuestras comunidades de fe, para no estar bien. O sea, no me siento bien para decirlo. Porque cuando no hacemos lo que hizo Job, tragamos el dolor, lo reprimimos. Está bien no estar bien. Está bien no sentirme bien en un momento y que oren por mí porque no me siento bien. Eso no es ningún pecado. Y Job lo dijo porque tampoco era pecado para él. Y lo expresó. Así que recordemos esto, mejor y mucho mejor que fingir que estamos bien es que podemos reconocer que no nos sentimos tan bien. Entonces nuestra realidad la enfrentamos y eso trae alivio. Y llega el momento de enfrentar lo sucedido y aunque no sea fácil, porque hay muchas fuerzas obrando en nosotros, porque no sabemos a dónde ir, porque no sabemos cómo se hace exactamente, pero es tiempo de reconocer que solos no podemos y que Dios sigue presente. Las dos cosas. La importancia de reconocer que Dios está presente en mi vida todo el tiempo es que yo sé que solo no puedo enfrentar nada de esto. Pero la verdad de que Dios está presente es la que me da esperanza. La tercera acción que hizo Job es importante. Cuando su mundo se derrumbó, cuando su vida dio un giro drástico de 180 grados, cuando la gran tormenta llegó para destruirlo con esa intención, porque sabemos que en el relato hay unas razones previas para esto, como el enemigo quería destruirle. Está allí en el relato, en el texto. Cuando llega esa gran tormenta para destruirle, cuando se dio cuenta que lo había perdido todo literalmente, cuando entiende que no sabría cómo recuperarse de esa crisis y vio que solo había algo por hacer, se postró en tierra. Se postró en tierra. Y entonces, ¿cómo es esto? Si no se había levantado. Dice, pero no que se había levantado. Dijimos que se levantó al principio, ¿verdad? Exactamente, él se levantó porque decidió que no se quedaría en el suelo para morir. No se iba a quedar en el suelo moribundo. No se iba a quedar en el suelo dejando que la crisis le derribara. No se iba a rendir ante la crisis. Pero en esta ocasión era necesario volver a tocar el suelo. ¿Por qué tiene que volver a tocar el suelo después que se levantó? No para quedarse allí rendido ante la crisis, ni destrozado por esa crisis, sino para hacer el acto más grande que todo ser humano puede hacer cuando reconoce sus derrotas, cuando reconocemos nuestra impotencia, cuando tú reconoces tus debilidades, tu falta de fuerzas, cuando reconoces que has perdido un poco la esperanza, la frustración está allí y la tristeza y hay inhabilidad de parte nuestra para continuar. En ese momento hay un acto que implica doblegar nuestro orgullo. Y en un acto humilde, pero sobre todo un acto que resume todo lo que he dicho, en esa súplica gritamos, no puedo más solo, no puedo, te necesito, Señor. Y entonces viene esa actitud distinta. Esta frase expresa cuando caemos de rodillas, nos postramos. Y es que precisamente cuando una persona se postra, lo hace, ¿de qué manera? Lo hace en señal de plena sumisión a la voluntad del que es más grande que nosotros. Cuando nos postramos ante Dios, nos postramos en plena sumisión de aquel que es más grande que yo. Eso lo cantamos hasta hoy. Reconocemos que Él es grande. Pero ¿cómo se hace? Se hace postrándonos, se hace en este acto de humillación. Cuando esto acontece, algo nuevo viene a mi vida y hay posibilidad de esperanza y hay tres cosas que atesoramos, hay tres cosas que recibimos como tesoros. Postrándonos ante Dios. Al postrarnos ante Dios, hay tres cosas que encontramos. Primero encontramos paz y bienestar, porque eso encontró Job. La Biblia dice, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Tendrás paz y bienestar si te postras delante del Señor. Lo segundo es que tendrás restauración. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Dice Job 22, 23. Y lo tercero, tendrás esperanza, porque dice Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él, decía Job, en un momento en su relato de esta crisis. Entonces Dios te puede dar paz y bienestar cuando te postras ante Él,
restauración cuando te postras ante Él y esperanza cuando te postras ante Él. Job tuvo esos momentos difíciles y tú quizás los tienes. Quizás los estás viviendo en este momento. Yo he tenido momentos dolorosos a lo largo de mi vida y quizás tú estás atravesando uno así. Y quizás hay muchas interrogantes, acciones que quieres tomar, decisiones difíciles en este tiempo. Pero quiero invitarte a que puedas renunciar a algo en esta tarde. Que renuncies a algo si estás así. Renuncia específicamente a tener esa tendencia a tomar el control de todo, a querer tener el control de todo en la vida. Alguien me decía hace unas semanas, en medio de esta crisis y en medio de esta situación, es un reverendo, es un pastor, tenemos que trabajar con aquello que podemos controlar, solo con lo que podemos controlar. Olvídate de lo que no puedes controlar. Olvídate de las cosas que no puedes detener un huracán, por ejemplo. Para decir algo, no puedes detener un evento atmosférico, no puedes evitar que alguien fallezca o se enferme. No te centres en lo que no puedes controlar, porque eso te lleva a la frustración, te lleva al enojo, te lleva quizás hasta a perder la esperanza. Céntrate en lo que puedes controlar y deja las cosas que no puedes controlar. ¿A quién? Déjale aquello que está fuera de tu control a Dios. Lo que tú no puedes detener, déjaselo a Dios. Cuando pasaba el huracán, yo decía, Señor, si tú quieres, líbranos de esto, pero si es tu voluntad, va a pasar. Yo no lo puedo detener. Yo no puedo decirle que se detenga y se vaya a otro lado. Ese no es mi enfoque. Mi enfoque no puede ser eso. Sino que yo puedo hacer para mitigar, para mejorar, para evitar que haya mayor daño, para luego del evento recuperarme, para ayudar a otros. Eso es lo que podemos controlar, esas decisiones. Entonces salimos de la tiranía del control. Cuando te pones de rodillas, cuando tocas el suelo, entonces, en cierta manera estás conectado con Dios, con el cielo. Y estás de rodillas en el suelo, postrado, pero estás conectado con Dios, con el cielo. Y hoy, yo quisiera que tus rodillas, sí, toquen el suelo. Que tus cargas se caigan también contigo. Y encuentres descanso. Que tus heridas sean restauradas. Que tengas esperanza para vivir y que mires hacia el futuro, que renueves tus fuerzas. Y si quieres, entonces, póstrate. ¿Sabes por qué? Si te postras, entonces estás adorando. Cuando estamos en una crisis, en esta postura, postrados ante Dios, estás adorando. No es fácil ver muchas cosas en la crisis, no es fácil entenderlo todo. Nos parece imposible pensar que en algún momento podamos llegar a agradecer lo vivido, que es difícil. Agradecer por el proceso y los aprendizajes que trajeron el proceso de la crisis. Nos parece imposible que vamos a agradecer por todo eso. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que pasan por situaciones como esta, por crisis, y me puedo incluir, hemos terminado dando gracias por el camino, no por lo que pasó, sino por el camino que transitamos. Terminamos dando gracias por el desierto que atravesamos. Terminamos dando gracias por la tormenta que nos tocó. Y esto pasa por una razón, y es que normalmente las personas cuando atravesamos una crisis entendemos que no habríamos podido crecer lo que crecimos, aprender lo que aprendimos, si no pasamos por la crisis. Ni siquiera hubiésemos visto a Dios como lo vemos ahora si no hubiésemos pasado por la crisis. No conocíamos tanto ni de nosotros mismos ni a Dios a menos que pasemos por esa gran crisis. Y Job no fue la excepción. Después de vivir todas las tragedias que llegaron a su vida, después de haber deseado morirse, porque lo dijo, después de clamarle a Dios por su ayuda y sentirse abandonado por sus amigos y su esposa, finalmente en la etapa ya última de su crisis, él concluye diciendo lo que dice en Job 42:5, y es un capítulo mucho más adelante de todo lo que hemos visto. Empezamos en el 1, pero al final, hasta ahora solo había oído de ti, dice Job, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Entonces él es quien cambia. Entonces ve el aprendizaje. Y esa acción, número 4, de Job es la adoración a Dios.
Estaba adorando a Dios, estaba dando gracias por el proceso, dando gracias por el camino que recorrió, dando gracias por el desierto que atravesó, dando gracias por la tormenta que le tocó. Y en lo personal creo que esta es la acción que más nos impacta. Aquí las demás acciones me parece que van más acorde con lo que experimenta alguien en una crisis, pero esta no es la normal, no es lo normal. Adorar por todas estas cosas negativas, adorar a Dios. Levantarnos puede parecer normal, expresar dolor puede parecer normal, postrarnos de rodillas puede parecer normal, pero en la adoración genuina y la gratitud, quizás no. Entonces es adorar cuando hemos perdido todo, adorar cuando muere alguien que amamos, adorar en medio de la enfermedad, adorar cuando las fuentes de ingreso desaparecen, adorar cuando una relación termina, llega al fin, adorar cuando lo que hemos construido por años desaparece y se desvanece. Eso no es lo normal ni natural. Adorar en medio de una crisis no es lo común, pero fue lo que Job hizo. Y son las acciones que tú y yo necesitamos, porque traen consecuencias a nuestra vida, traen consecuencias a lo que somos. Y en medio de la incertidumbre, por lo que haya pasado, o por el futuro que se avecina, puedes decidir adorar. Y puedes decidir decir lo mismo que Job, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Qué pudo ver, Job? ¿Qué ves tú durante una crisis? ¿Qué tú ves? Cuando te levantas y sientes, cuando todas estas cosas ocurren en tu vida, ¿qué vemos? Vemos que podemos confiar en Dios y podemos agradecer a Dios. Sí, él empezó ahora a vivir de otra forma, ahora confiando más en Dios, no menos, sino mucho más que antes. Y con un agradecimiento mayor por todo lo que Dios hizo, por cómo Dios le restituyó todas las cosas, cómo le dio el doble de lo que tenía, hijos también, y todo el doble de lo que tenía, y su salud se restablece y comienza una nueva visión en su vida, y hay confianza y agradecimiento en Dios, y hay prosperidad nueva en su vida. Se puede mover adelante por lo nuevo que hay en su vida, por lo que trajo Dios a su vida. Y Job dijo, Él, Dios, descubre los misterios escondidos en la oscuridad, trae luz a la más profunda penumbra. Y puede haber restitución en tu vida. Restitución. Job sintió a Dios muy lejos de él. Le pedía justicia, le pedía una explicación, le pedía que hiciera algo a favor de él, le reclamaba a él por qué a otros le iba bien y por qué a él tenía que estar viviendo en una gran crisis, como nos pasa a nosotros a veces. Y hoy día se puede ver en términos muy simples. Y digo simples porque quizás no sean crisis tan grandes, pero mucha gente está hoy día pensando, ¿por qué mi vecino tiene energía eléctrica que vive del otro lado y yo no, en la otra calle? Y por eso nada más ya hay un gran problema, una gran incertidumbre. Y para algunos es vital tener su electricidad, lo sé también, dependiendo de su condición de salud, su situación personal. Pero se preguntarán, ¿por qué hay energía allí y aquí no? Y ven las injusticias, cuando no hay un trato igualitario, cuando no llegan los servicios. Y vemos todas estas cosas, pero Job terminó diciéndole todo lo que sentía a Dios, todo lo que había en él. Reconoce que él no es nadie para cuestionar a Dios, pues a Dios nada se le ha escapado. Dios sigue siendo Dios. Entonces Dios lo bendice, le restituye todo lo que había perdido. Entonces Dios se encargó de cada cosa que Job perdía para que recuperara la esperanza. Dios restituyó su salud, le dio todo lo que él necesitaba, y Dios siempre está presente. Entonces aprendemos de la vida de Job que Dios siempre está presente independientemente de cómo te sientas, independientemente de cómo nos sentimos, Dios está allí. Y si tomamos estas acciones correctas, vamos a verlo nosotros. Job decía, desnudo salí, capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú eres un cristiano que ha pasado años, las cosas cambian. Al principio Dios te da muchas razones emocionales para creer, muchas emociones intensas para creer, pero luego no vas a depender de esas emociones intensas. Ya no vas a depender de cómo te sientes, ni de las circunstancias. La omnipresencia de Dios, el hecho de que está presente es suficiente. La manifestación de su presencia, mucho más.
La omnipresencia no la sientes, tú sabes que Dios está presente, pero hay manifestaciones de su presencia que es distinto, y eso es un hecho. Es un hecho que Dios está allí, y es un sentimiento cuando sientes su presencia o la manifestación de su presencia. A veces no está la manifestación, pero el hecho de que saber que está allí es suficiente para ti y para mí. Cuando tenemos esa fe, que es una fe firme en quién es Dios, y podemos adorar a Dios. Cuando no entiendes lo que está pasando en tu vida, aun cuando Dios está callado para nuestra perspectiva, cuando no me está diciendo nada según nuestros ojos o nuestros oídos, no vemos a Dios obrando y no escuchamos. Si mantienes tus ojos en Jesús, cuando están llenos de lágrimas, entonces dices como Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces dile a Dios cómo está tu corazón. No te quedes postrado o derribado. Levántate, dile a Dios cómo te sientes. Póstrate en adoración. Reconoce que Él siempre está contigo. Derrámate todo lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón delante de su presencia. Descarga todo eso delante del Señor. Y hagamos como Job. Él clamó cuando Dios parecía ser distante, cuando Dios parecía estar muy lejos. Y luego Job dice: cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. Había comunión. Dios puede manejar o ayudarte a manejar tus dudas o enojos, temores, dolores, confusión, incertidumbre y preguntas. Pero tenemos que hacer lo mismo que Job. Te invito a hacer lo mismo que hizo Job en esta preciosa tarde. Y oramos. Dios eterno y bueno, reconocemos en esta tarde que muchas cosas no las entendemos y que sabemos muy poco, mucho menos de lo que pensamos. E inclusive sabemos muy poco acerca de ti. Pero sabemos que en medio de las crisis, y sí reconocemos que en medio de las incertidumbres y los problemas, y los duelos y las pérdidas, te conocemos mejor y aprendemos a conocerte mejor. Te manifiestas de formas que no entendemos y podemos llegar a decir lo mismo que Job, que de oídas hayamos oído acerca de ti, pero ahora nuestros ojos te ven. Manifiéstate en nuestras vidas la forma que sabes hacerlo y ayúdanos a depender no de las circunstancias, tampoco de los sentimientos, sino de la verdad céntrica, de que tú estés siempre presente en nuestras vidas, aunque no lo sintamos, que nunca nos abandonas. Y Padre, que sabemos que aunque expresemos nuestro dolor con frustración, como nos sintamos con dolor ante las pérdidas y las cosas difíciles, tú nos sigues amando. Tu amor no cambia. Todo podría cambiar en el mundo en un instante, pero tu amor no va a cambiar. Y todos se pueden ir, pero tú te quedas. Todos se alejan y tú estás siempre presente, sí, cercano. Así que en esta hora reconocemos que puede haber en nuestra mente y corazón algo que nos sentimos inseguridad, de alguna forma o temor. Ayúdanos a levantarnos, a expresar lo que sentimos y a rendirnos en adoración a ti. En cada una de estas cosas, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras relaciones. Y que tu Hijo Jesucristo, la presencia de tu Hijo Jesucristo también, esté en cada una de nuestras situaciones. Gracias, Señor, porque te haces cercano, presente siempre. Y tu amor no cambia porque eres el eterno presente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.